Bueno, arranco a grabar esto para los virtuales. Básicamente hoy vamos a estar viendo cómo se relacionan las entidades. Esto lo dije 25.000 veces para ustedes, ya es la tercera, pero bueno, para los virtuales así queda. Cómo se relacionan las entidades en la programación orientada a objetos, las formas que tenemos de relacionarlas y diagramas UML, que vamos a estar viendo ahora de qué se trata. Bien. Las formas de relacionar los objetos son asociación, agregación, composición, dependencia, herencia e implementación. Las últimas de abajo, ustedes ya las vieron, las clases pasadas, las vamos a ver un poco de repaso y vamos a ver principalmente las primeras 4. ¿Sí? Como dije hace un ratito, la asociación es la forma de relacionar entidades en la programación orientada a objetos más, entre comillas, una de las más débiles. ¿Está bien? ¿Por qué es más débil? Porque cada objeto tiene su propio ciclo de vida. ¿Sí las cambian? Bueno, retomamos. Lo voy a tener que editar esto. Bueno, perdón por todos los inconvenientes. No se puede tener una clase normal. Pero ahora, mira, estamos como en Wade. Bueno, la asociación es de las relaciones más débiles. No están atados los ciclos de vida. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, si un alumno y un profesor, si se destruye la instancia del profesor, la instancia del alumno sigue teniendo sentido. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos modelando un SIU y yo de repente dejo de ser profesor, todos ustedes siguen teniendo usuarios. ¿Está bien? Y bueno, eso es una relación de conocimiento. Paso a la siguiente. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Con relación débil te refieres a que digamos, son relativamente independientes? Sí. Okay. Sí, son independientes. Generalmente, en estos casos, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos, uno es atributo del otro. ¿Está bien? Por ejemplo, quizás un profesor tiene alumnos. ¿Sí? No necesariamente, o sea, pero puede pasar eso, ¿sí? Pero no es que es parte del alumno. Por ejemplo, si estamos modelando un auto y tenemos ruedas, las ruedas son parte del auto. ¿Está bien? No pasa lo mismo con un alumno y un profesor, ¿sí? Es más, por eso es más débil, ¿sí? Paso a la siguiente diapo, que no es esta, es la de agregación, que dice, representa la relación de tiene un. Esta sí es una relación un poco más fuerte. ¿Por qué? Veamos el ejemplo. Por ejemplo, curso y alumno. Un curso tiene alumnos. ¿Está bien? Pero, aún así, los ciclos de vida son independientes. Si yo elimino un curso, los alumnos no se eliminan. ¿Sí? Pueden decir, ustedes no están viendo nada, pero lo tapo yo, ¿no? Bueno. Creo que no va a pasar. Si elimino el curso, los alumnos siguen existiendo, siguen teniendo sentido. ¿Está bien? Y es un vínculo un poco más fuerte. Generalmente podemos decir que la agregación está comprendida dentro de la asociación. ¿Está bien? Es un caso más específico. Si nosotros queremos de alguna manera describir cuál es la relación entre dos entidades, siempre vamos a tratar de ser lo más específicos posible. O sea, si yo puedo decir que la relación entre curso y alumno es de asociación, de agregación, no voy a decir que es de asociación, porque queda implícito. ¿Está bien? Ese es un caso más específico. ¿Sí? Bien. Y los ciclos de vida siguen siendo independientes. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Esa agregación está incluida dentro de asociación? Exacto. Agregación está incluida. Si tuvieran un diagrama de Venn, tendrían agregación y un círculo más grande que es asociación. No toda la asociación es agregación,
pero la agregación es asociación. O sea, si ustedes están representando cuál es la relación entre dos entidades, ustedes dicen es de agregación y no tienen que decir que es de asociación también, porque no aporta información. ¿Está bien? ¿Sí? La siguiente que habíamos dicho es composición, que también tiene la relación esa de tiene un, pero es una relación más fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, habla y facultad. En este caso, los ciclos de vida sí están atados. Porque si yo de repente, Paseo Colón, se cae a pedazos más de lo que se está cayendo ahora, todas las facultades, todas las aulas van a dejar de existir. O sea, el ciclo de vida de Paseo Colón y de las aulas de Paseo Colón está atado a la facultad, está bien, al edificio. No tiene sentido. ¿Sí? Lo mismo pasa si en el CIU representamos materias y cursos. Si de repente en el plan nuevo una materia deja de existir, el curso ese deja de existir. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el ciclo de vida está atado. En ese caso es una relación más de composición. Más o menos. Es medio choto ese caso, ¿sí? Pero es algo así. En ese caso los ciclos de vida están atados. No sé, estoy pensando en algún ejemplo, pero ¿se entiende más o menos la diferencia entre agregación y composición? ¿Alguien me puede decir un ejemplo de cada uno? Por ejemplo, composición, el cuerpo humano, no sé, un brazo no tiene sentido fuera de mi cuerpo. ¿Está bien? Es una relación de composición. ¿Sí? Si de repente yo dejo de existir, mi brazo no tiene sentido. ¿Está bien? No representa nada. En cambio, si estoy representando un auto, las ruedas, por más que que un auto tiene ruedas, si de repente yo, no sé, elimino un auto, las ruedas pueden seguir teniendo sentido. Quizás yo quiero vender esas ruedas. ¿Está bien? Por eso digo que es una relación más débil. ¿Sí? Y más débil todavía es el caso de alumno y profesor, que ni siquiera es que tiene el profesor no tiene un alumno, ni el alumno tiene un profesor. ¿Sí? Pero sí se conocen. ¿Hasta acá está claro los tres casos? Una pregunta, no me está quedando muy claro la relación de inclusión, o sea, solo es que agregación estaba incluida en asociación, pero composición... Y composición es un caso particular de agregación. O sea, tenés un círculo más grande, que es asociación, un círculo un poco más chico adentro, que es agregación, y un círculo un poco más chico que está dentro de agregación, que es composición. Entonces, mientras más fuerte, más específico. Más específico, Sí. y está incluido en el más Sí. general que es... A ver, esto igual, lo del diagrama de Venn este imaginario que estoy haciendo, no es algo que ustedes van a buscar y van a encontrar en la bibliografía. Es más o menos para que se den una idea de qué tan fuerte es uno con respecto a otro. ¿Sí? Pero siempre vamos a tratar de ser lo más específicos posible. Por eso, cuando ustedes representen su diseño, va a ser muy raro que usen asociación. Generalmente ustedes van a usar agregación o composición. ¿Sí? Y también es importante que, si bien nosotros acá vemos cuál es la diferencia entre uno y otro, no es algo súper estricto. ¿Sí? Y muchas veces es algo discutible y en general en las prácticas de este tema son más de discutir y va a haber mitad de la clase que va a decir, bueno, la relación, no sé, tal relación es de agregación, y otros que van a decir, no, tal relación es de composición. Cada uno va a tener sus argumentos, ninguna de las dos va a estar del todo mal o del todo bien. ¿Sí? Va a ser todo discutible. Eso no quiere decir que cualquier cosa que hagan en el parcial va a estar bien, ¿no? ¿Sí? Claramente. Bien. ¿Más dudas de esto? O sea, la composición engloba todos los subconjuntos que nombraste anteriormente, ¿puede ser? No, al revés. Asociación
es un caso más general, o sea, engloba a todos los otros. Agregación está dentro de asociación, ¿sí? Creo que entiendo lo que vos decís. Vos decís, si es composición, es agregación y es asociación. Sí. O sea, mira al pizarrón, que no sé si lo van a ver, pero lo voy a intentar. No lo hago. ¿Este cuál es? Composición. ¿Este cuál es? Bien. ¿Y este cuál es? Bien, perfecto. ¿Qué quiere decir? Que no todos los casos de asociación son agregación y composición, pero sí todos los casos de composición son agregación y asociación. ¿Sí? O sea que si ustedes encuentran un caso de composición, ustedes van a decir es composición, no van a decir es agregación ni asociación. Bien. Y bueno, esto no es, como les decía, no es algo tan estricto que es uno u otro, es más discutible en la mayoría de los casos. Bueno, después tenemos dependencia. Y este caso, creo que es el más débil de todos, ¿sí? Es más débil incluso que la asociación, ¿sí? Si lo quisieran, si volviéramos al diagrama de Beneste, sería más grande todavía que asociación. Y básicamente hay dependencia cuando una entidad, una clase usa otra entidad. ¿Está bien? Si una entidad usa otra entidad, lo que termina pasando es que si yo modifico esa entidad que es usada, lo que termina pasando es que voy a tener que modificar mi entidad original. ¿Está bien? Por ejemplo, si A usa B, entonces si yo modifico la firma de un método de B, voy a tener que modificar A. ¿Está bien? Entonces por eso hay dependencia. Pero es una relación mucho más débil. En el caso, la diferencia entre dependencia y asociación es bastante difusa, ¿sí? Pero en general puedes decir que hay dependencia cuando A recibe a B como parámetro y lo usa, y hay asociación cuando A tiene a B en uno de sus atributos, ¿sí? Pero tampoco es tan estricta la diferencia y tampoco es necesario, o sea, no les vamos a preguntar eso en el parcial, ¿sí? Es más que nada como para que entiendan más o menos conceptualmente por dónde va, ¿sí? Generalmente, como les decía, dependencia y asociación es raro que ustedes digan las relaciones de dependencia y asociación. Generalmente dicen o es agregación o es composición, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, el ejemplo este es auto y nafta. ¿Por qué? Porque el auto usa la nafta, ¿sí? Si de repente la nafta empieza a ser distinta y voy a tener que hacer que el auto se ajuste a esa nafta porque la usa. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo? Claro, sí. Sí. Ponele que nafta y auto son dos objetos. ¿Está bien? Y el auto recibe la nafta como parámetro. ¿Está bien? En algún método. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Pero si el auto no tiene nafta, no puede funcionar. Sí, no puede funcionar, pero sí puede existir. ¿Está bien? Por eso el ciclo de vida es independiente. ¿Está bien? Yo puedo tener nafta en una estación de servicio y puedo tener un auto en una concesionaria sin nafta. Y los dos existen y tienen sentido. ¿Está bien? ¿Más dudas sobre esto? Bien, excelente. Después tenemos herencia, que ya lo vieron la clase pasada, o sea, está acá, pero ¿alguien me quiere decir qué es la herencia? ¿O cuándo hay herencia? Esto ya lo vieron, vamos.
Además está escrito en la diapositiva. Es simplemente leerlo y hacerse los que saben. ¿Qué? Sí, ya está bien. Bueno, la relación es un, ¿sí? Que es como de especificidad. No sé si se dice así, creo que sí. Pero nada, en definitiva, un alumno es una persona, por ejemplo, ¿no? O un profesor es una persona. Podrían ser... En esta facultad lo parece, ¿no? Que lo parece siempre. ni los alumnos. Pero bueno, en definitiva es eso, es especificidad. Cuando ustedes ven una relación de es un, ahí puede haber herencia, ¿sí? Lo mismo como de jerarquía, ¿no? Como habíamos visto en la clase pasada con los animales, ¿no? Es esa la relación. ¿Es fuerte? Esta herencia e implementación están como fuera del diagrama de Venn que estuvimos viendo, ¿sí? Es algo separado. Porque no tratan, no, la relación es esa, es como de especificidad, ¿sí? Es como... Hola. Nada, si tuviéramos que imaginar un diagrama de Venn, estarían separados, ¿sí? No tendrían nada que ver con esto que dibujé acá, ¿sí? Y bueno, acá está el caso del perro hereda de mamífero. En general, tanto la herencia como la implementación que está acá, la usamos para poder tener polimorfismo, ¿sí? Lo que todos queremos hacer es tener polimorfismo. O sea, eso es lo que está buenísimo. Y además de reutilizar código, la motivación principal de estas dos es que en los lenguajes orientados a objetos voy a tener polimorfismo. O sea, yo voy a poder tratar cosas desde afuera sin saber en detalle qué es y cómo está implementado. ¿Está bien? La implementación es similar a la herencia, pero la diferencia es que en lugar de tener una clase abstracta o una clase concreta que es padre, tengo una interfaz, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre una interfaz, una clase abstracta y una clase concreta? Era la semana pasada. No, antes de ayer. Lo explicó Nacho. Y alguien que lo diga. Lo expliqué bárbaro. Y lo explicó Bar, o sea, que queremos creer. Clase concreta, ¿qué es? Que se puede instanciar. Que se puede instanciar, ¿sí? Clase abstracta, ¿qué diferencia hay? No se puede instanciar. ¿Y por qué no se puede instanciar? Porque tiene una concreta abajo. No tienes el campo de instanciar. Bien, hay métodos incompletos, ¿sí? Entonces, hay cosas que no están implementadas. Yo en una clase concreta tengo que tener todos los métodos implementados. O sea, yo tengo que saber cómo hacer todo. Si yo estoy definiendo un perro, yo tengo que saber cómo camina ese perro, si es una clase concreta. Pero si estoy definiendo un mamífero, que es una clase abstracta, y no sé cómo camina, no sé cómo se mueve, porque capaz tengo un mamífero que no camina como un perro. ¿Está bien? Entonces en ese caso caminar o moverse sería abstracto, sería un método abstracto. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre una concreta y una abstracta. ¿Y qué diferencia hay con una interfaz? ¿Quién está hablando? Sí. Bien, define solamente los métodos. No tiene ni atributos, ni tiene implementación de métodos. Solamente tiene la definición. Entonces, ¿para qué me sirve? Exacto, para poder trabajar con varias cosas que cumplen una determinada interfaz sin necesidad de saber qué son esas cosas. O sea, estoy describiendo polimorfismo. O sea, tengo varias cosas, tengo alumnos y profesores, y yo sé que independientemente de si son alumnos o profesores, si yo los estoy modelando en el SIU, yo sé que son usuarios. O sea, no voy a tener que implementar un if para cada caso. Yo sé que cada uno
sabe cómo loguearse y sabe qué materias puede ver, ¿está bien? Y la lógica está dentro de cada una de esas clases, ¿sí? Esa es la diferencia entre los tres. Bien. Bueno, y como ejemplo, un auto implementa la interfaz vehículo. ¿Por qué vehículo podría ser una clase abstracta también, tranquilamente, pero probablemente un vehículo no tiene nada que pueda implementar, porque difieren mucho. O sea, yo puedo tener un monopatín o puedo tener un auto, son todos vehículos y son completamente distintos. ¿Está bien? Entonces, lo único que tiene como que pueden tener como interfaz es, no sé, que te puedes mover, ¿sí? Pero es lo único. Después la implementación es completamente distinta. ¿Está bien? Bien, ¿hasta acá alguna duda entre los primeros 4 que vimos y herencia y implementación? Bien. Implementación es... bueno, nada, eso. No tengo mucho más. Bueno, ahora la parte de relaciones ya está. O sea, esas son las 6 formas que tienen de relacionarse las entidades. Otra vez, generalmente ustedes van a usar herencia, implementación, o sea, interfaces y agregación y composición. Las otras 2 sería raro que las necesiten, puede ser que las necesiten. Está bien. Pero bueno, ahora nos ponemos un poco más filosóficos y decimos que es un diagrama. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vamos a ver UML. Y UML es una forma de hacer diagramas. ¿Está bien? Entonces, nosotros ahora tenemos clases que representan entidades, tenemos cómo se relacionan esas entidades y sabemos codearlas, más o menos, ¿no? Pero, ¿cómo lo representamos? Bueno, hay unos dibujos que me permiten hacer eso. Y es básicamente para todo lo que sirven los diagramas, ¿no? O sea, yo tengo... voy a avanzar esto. Yo tengo... yo tengo información, ¿sí? Y la quiero compartir con el resto. ¿Cómo la puedo compartir? Bueno, la puedo compartir con diagramas, ¿sí? No se distraigan con el chiste que puso Nacho. Pero... bueno. Tengo información, la quiero compartir. ¿Cómo la puedo compartir? Bueno, por ejemplo, yo podría implementar todo mi programa y dárselo a ustedes y decirle, bueno, entiéndanlo, ¿sí? Pero es re difícil. ¿Por qué? Porque es difícil entender cómo programa cada uno. Es un montón de código que tenés que leer y muchas veces no es necesario entrar en tantos detalles. ¿Está bien? Entonces yo podría hacer un diagrama, hacer una representación, dárselas a ustedes y que ustedes entiendan a grandes rasgos cómo está implementado, cómo está diseñado. Y lo mismo pasa con todo. Si yo tengo, no sé, estoy pensando en diagrama. Bueno, un diagrama de Venn. Yo hice el diagrama ustedes saben cómo funciona el diagrama, yo sé cómo funciona el diagrama, hice la representación y ustedes me entendieron. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con el diagrama de Venn ese que puso Nacho, que dice gente fitness, drogadictos y en el medio subir cerros. ¿Está bien? Bueno, nada. Pero básicamente es eso, todos entienden cómo funciona el diagrama. Y eso es lo importante. O sea, si yo tengo un diagrama, yo quiero que sea algo común a todos, ¿sí? Porque si no, yo hago un diagrama en el que represento el tiempo con una línea curva así, nadie va a entender una línea de tiempo así. Yo quiero que sea algo estandarizado. Bien. Bueno, hay diagramas para todos. En particular, para el desarrollo de software se usa el UML. ¿Qué queremos representar? Queremos representar entidades, cómo se relacionan las entidades, pasos en procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Yo implemento un método, ¿no? Y quiero representar qué es lo que hace ese método. Bueno, una opción es ir y leer el método ese. Lo que va a pasar es que, bueno, hay un montón de detalles técnicos súper específicos que voy a tratar de tener que entender
antes de entender como a grandes rasgos cómo funciona. Podría ser un diagrama directamente que represente cómo funciona ese método y ustedes lo van a entender sin necesidad de tener que leer el código y sin necesidad de entender en detalle cómo funciona todo, ¿sí? Comunicación entre componentes, algo parecido. De arquitectura, no sé, hay diagramas complejos. Por ejemplo, una red social tiene bases de datos, tiene servicios, tenés que representar cómo interactúa todo eso, tiene probablemente, no sé, colas, un frontend, no sé, un montón de cosas, ¿sí? Lo quiero representar. Bueno, hago una representación de la arquitectura, ¿sí? ¿Y eso para qué me sirve? A medida que crece, digamos que cada vez es más grande y más complejo mi sistema, es más difícil leer todo el código. ¿Está bien? Entonces yo puedo ver el diagrama de arquitectura y entenderlo, sin necesidad de entrar en detalle. Después hay de riesgos y amenazas, que son como más de seguridad, por ejemplo. Hay diagramas, no sé, si yo tengo un sistema y quiero ver qué tan seguro es o dónde están los riesgos de ese sistema, bueno, puedo hacer un diagrama de ese estilo, de calidad de soluciones, no sé, hay diagramas para todo, ¿está bien? Pero básicamente es eso, es poder representar algo y poder entendernos entre nosotros, ¿sí? Bueno, acá dice desde sencillos, no sé, este es un diagrama que no es sencillo, pero bueno, nada, lo pusimos como sencillo, nada. Y más complejos, no sé, este es un diagrama de arquitectura que tiene, no sé, un montón de cosas que nadie entiende, ¿sí? Pero en los dos casos, y en la mayoría de los casos, en el desarrollo de software, usamos esta herramienta, que es UML. ¿Sí? Significa Unified Modeling Language, que básicamente en los 90 se pusieron de acuerdo y dijeron, che, tenemos que establecer una forma de comunicarnos, ¿sí? Y armaron este lenguaje unificado de modelado o algo así, no sé, que básicamente tiene un montón de estándares de cómo representar cosas en el diseño de software, en el desarrollo de software. Dentro de ellas están todos esos casos que dije recién del tipo de diagramas que hay. Bueno, todos esos están especificados y te dicen cómo hay que representarlos. Eso quiere decir que en el día a día, en los trabajos, todo el tiempo estamos haciendo diagramas UML. No. ¿Eso quiere decir que hacemos bien los diagramas UML? No. Probablemente los hacemos siempre mal. Pero tenemos un lugar común de donde partir. ¿Está bien? Después, hay un montón de detalles que son súper técnicos y súper específicos, que la verdad es que no son tan importantes. ¿Está bien? Pero es importante que ahora, cuando lo están aprendiendo, sí los entiendan y entiendan la diferencia. Después, probablemente, cuando están en el laburo, ya todos entienden cuál es la diferencia entre composición y agregación, todos saben cómo se representa y lo hacen directamente con una flechita sin ser tan estrictos y sin seguir tanto el estándar UML. Pero está bueno que sepan cómo funciona, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien escuchó de UML antes de esta clase? Bien, levanten la mano. Bien, ahora bajen la mano. Y ahora levanten quienes no. Bueno, creo que es un poco más los que no, sí. Nada, estamos viendo, o sea, tenemos que saber qué contenidos van en esta materia y qué no, ¿no? Lo estamos descubriendo ahora. Quizás el cuadro que viene no damos esto. Puede ser. Bueno, entonces dentro de los diagramas que vimos, nosotros nos vamos a focalizar en diagramas de clases y diagramas de secuencia, ¿sí? Los diagramas de clase, bueno, los vamos a ver primero, pero en definitiva representan cómo se relacionan esas clases, que es un poco lo que estábamos viendo al principio, y diagramas de secuencia es cómo interactúan esas clases, ¿está bien? En cada método, por ejemplo, ¿sí?
Después hay diagramas de casos de uso, de componentes, de actividades. Los van a ver probablemente en otras materias, ¿sí? En general, estos que están más abajo, hay otros también diagramas y todos son UML. Estos tres que están más abajo son más de alto nivel, ¿sí? O sea, cómo interactúa el usuario o cómo quiero que interactúe el usuario con mi aplicación, o diagramas de arquitectura, ¿no? Que están como más, no están tanto en el diseño del código, sino que están más en el diseño de todo el sistema, ¿sí? Y probablemente tenga distintos programas interactuando entre sí, y eso lo tengo que representar de alguna forma. Nosotros, como en la materia nos centramos en un programa y en un sistema en particular, vamos a ver de clase y de secuencia. Bueno, este es el disclaimer que les hice hace un rato. Básicamente no es una bala de plata que para todo hay que usar UML. Muchas veces con un diagrama dibujado a mano en un pizarrón y con cajitas alcanza. Obviamente eso no alcanza para probar el parcial, ¿sí? Pero sí para la vida. Bien. Entonces, diagrama de clases, arrancamos. Este es un ejemplo. ¿Ven algo desde el fondo? ¿Sí? Bien. Entonces, ven. Primero, las clases las representamos como cajitas, ¿sí? Como cuadrados. Ponemos el título de cada clase. Y si se fijan, hay acá números. Esto parecen ser atributos y métodos. Hay flechitas de distintos tipos. Bueno, vamos a ver cada una de estas cómo se relaciona. Bueno, es la herramienta principal. Sí, puede ser. Sirve para representar las entidades y cómo se relacionan. Es importante acá que es un diagrama estático. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo estoy diseñando el SIU, ¿sí? Y tengo alumnos, tengo profesores, tengo cursos, tengo aulas, tengo facultades. Yo dije que cuando borro una facultad, se deberían borrar las aulas. Eso no lo voy a representar en el diagrama. Es algo estático. Es una foto de cómo se relacionan las entidades. Si yo borro un aula, la acción esa de borrarla no la voy a estar representando acá, ¿sí? Siempre va a haber un aula y siempre va a haber profesores, siempre va a haber alumnos y siempre va a haber facultades. O sea, es una foto de todo lo que pueda haber en mi sistema. Bueno, consideraciones. No es necesario representar todas las clases con todos los detalles. Hay diagramas de clases que sirven para algunas cosas y diagramas de clases que sirven para otras. Por ejemplo, ustedes van a hacer el TP, ¿sí? Y el TP va a ser probablemente algo más complejo, espero que sea algo más complejo de lo que vinieron haciendo en algo 1 y algo 2. O como sea que se llamen ahora las materias que cursaron, ¿sí? Bien. Entonces, y los grupos probablemente sean más grandes que de más personas de los que cursaron algoritmos 1 y algoritmos 2. Entonces ustedes lo primero que van a tener que hacer es ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren hacer, porque si no va a ser un quilombo. ¿Está bien? Porque ponele que, no sé, uno allá, otro allá y otro allá, hacen grupo y de repente cada uno se pone a codear como un campeón y cuando quieren ver esas cosas que codearon, no se pueden conectar. ¿Está bien? Porque él representó, no sé, el alumno como una clase, pero él, no sé, una clase que le daba de usuario, él representó al alumno como una clase que le daba, o que implementaba una interfaz que era, no sé, persona, y el otro que está ahí ni representó alumno, ¿sí? Usó todo usuario. Entonces, cuando lo quieren conectar, no va a funcionar, ¿sí? Entonces para eso tienen que decir, che, mira, las clases que vamos a necesitar implementar son estas. Por ejemplo, para ese diagrama, probablemente no tengan que poner específicamente
cuando se juntan al principio y hacen el diagrama ese, no van a tener que poner en detalle, che, estos van a ser los atributos, estos van a ser los métodos de cada uno va a devolver tal cosa o lo que sea, ¿sí? Porque esos detalles ni los van a tener. ¿Está bien? Entonces lo único que van a ser cajitas con clases y cómo se relacionan cada uno. Pero después, si cuando nosotros les pidamos el diagrama de clases, que se lo vamos a pedir, el diagrama ese que tienen que entregar va a tener que tener todo. Van a tener que tener todas las clases, van a tener que tener la mayoría de los atributos y la mayoría de los métodos, ¿sí? Y ser súper específicos. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué? Si lo que me sirvió no fue eso, lo que me sirvió fue que tenía solo los cuadraditos. Bueno, porque en el laburo pasa algo parecido. Yo me junto con Nacho porque vamos a laburar en lo que sea, hacemos un diagrama medio así nomás, pero después cuando terminamos de trabajar, está bueno tener un diagrama con cómo quedó la solución final, para que cuando venga Fede y quiera empezar a trabajar en el proyecto que hicimos con Nacho, pueda ver el diagrama y entienda todo en detalle, ¿sí? Y pueda entrar en detalle todo lo que él quiera. Entonces, hay diagramas para todo. No es que hay uno que está bien y otro que está mal. A veces necesitamos uno y a veces necesitamos otro, ¿sí? No tiene sentido perder al principio mucho tiempo siendo súper específicos con detalles, cuando quizás esos pueden cambiar 1000 veces, ¿sí? Y bueno, y otra cosa, me olvidé lo que iba a decir. Me distraje leyendo la diapositiva y me olvidé. Bueno, no importa. Creo que igual nada, eso es lo principal. ¿Alguna duda hasta acá de esto? Sí. Perdón, ¿qué significaría que si la simbología sea agnóstica? Ah, eso no lo dije, muy bien. Era importante. Que básicamente yo puedo hacer el diagrama de clases al principio sin haber definido en qué lenguaje lo voy a implementar. ¿Está bien? Entonces, yo hago mi diagrama y digo, bueno, después lo quiero implementar en Python. O, después lo quiero implementar en Java. No importa que la implementación sea en Python, en Java, en Go o lo que sea, lo que me dice es una referencia de la relación entre las entidades. Después quizás, obviamente esto se usa más, por eso se llama diagrama de clases, para la programación orientada a objetos, ¿sí? Pero incluso si yo no usara un lenguaje orientado a objetos, podría usar un diagrama similar a este para orientarme. ¿Está bien? Pero sí, era importante eso que dijiste. Decimos que es agnóstico porque no es necesario saber cuál es el lenguaje. Es independiente del lenguaje. Por eso decimos que es agnóstico. Bien, más dudas. Buena la pregunta. Bueno. ¿Crees que podrías explicar las partes que mencionaste que tenía que tener el diagrama en el anterior, en el diagrama? No, eso viene en la diapo siguiente. Esto era solo la introducción. Pasa que me desvié y me puse a hablar. Pero sí. Bien. Entonces, los símbolos que tiene que haber en un diagrama. Tenemos, si se fijan en el diagrama anterior, tenemos cajitas. Esto que está acá arriba es el nombre de la clase, ¿sí? Materia FIUA sería el nombre. Todo lo que está en el primer cuadrado son los atributos. Todo lo que está en el segundo rectángulo, en realidad, son los métodos, ¿sí? Después tenemos unos más y unos menos acá. Más significa que algo es público. Menos significa que algo es privado. El numeral significa que es protegido. ¿Está bien? Y eso aplica para los métodos y para los atributos. Después tenemos, si se fijan, este código, no sé, estoy representando una materia FIUA, este código dice 2 puntos string. ¿Por qué? Porque este atributo es un string. Y este, no sé, obtener créditos dice 2 puntos integer. ¿Por qué? Porque devuelve un integer. Y este, poner nota entre paréntesis integer,
porque recibe un íntegro. Yo acá puedo especificar todo lo que quiero. ¿Está bien? Bien. Perdón, ¿qué significaba lo de opción? Esto, nada, es algo de Java, no te preocupes. Es una sintaxis de Java. Básicamente es que puede ser un entero o puede ser nulo. O sea, quiere decir eso. Bueno, ¿alguna duda de esto? Bueno, estas son básicamente las cajitas que teníamos en la diapositiva en la primera. Quiere decir que en la diapositiva esta, todas estas son clases de mi dominio, ¿sí? Y cada una especifique cuáles son los métodos y cuáles son los atributos. Y cuáles son públicos y cuáles son privados, ¿sí? Bien, después tenemos más símbolos. Por ejemplo, las interfaces. Si represento una interfaz o represento una clase abstracta, las tengo que representar de formas distintas, ¿sí? Yo, una interfaz, le tengo que poner este interfaz acá arriba, básicamente, ¿sí? No tiene el rectángulo de los atributos porque las interfaces no tienen atributos, ¿sí? Y después, creo que lo decía en la diapo anterior y me lo salteé, o en la que viene, ni idea, pero tanto las clases abstractas como los métodos abstractos Estamos todos. ahí va, van en itálica, ¿sí? Por ejemplo, en este caso no es abstracto o no figura acá como abstracto, pero si yo quisiera hacer que materia FIUA sea una clase abstracta, esto tendría que estar en itálica. O sea, el nombre de la clase tendría que estar en itálica. Si yo quisiera que uno de los métodos de materia FIUA sea abstracto, lo tendría que poner en itálica, no sé, obtener créditos, ¿sí? En el caso de las interfaces, obviamente, como todos los métodos son abstractos, no es necesario poner todo en itálica, ¿sí? Pero bueno, esa es la convención. Después, obviamente, ustedes cuando estén haciendo el parcial y tengan que hacer un diagrama UML, que lo van a tener que hacer, ponen entre paréntesis, esto es abstracto, o lo que sea, no es necesario, o nos damos cuenta, lo especifican de alguna otra forma, lo subrayan o lo que sea, pues no pueden escribir en itálica, ¿sí? No les vamos a pedir eso, claramente, ¿no? Sentido común. Bien, ¿dudas de esto? Sí. ¿Cómo? Sí, la verdad es que no tengo idea. Son los estáticos. Ah, los estáticos. Ahí es igual, con subrayado. Mira ahí. Sí, son los estáticos. Sí. La verdad es que no... Es raro que representes atributos estáticos en un diagrama UML, la verdad. Pero si lo quisieras representar se ve que es así. Yo la verdad que ni sabía. O no me acordaba. Bueno, ¿otras dudas? Bueno. Después tenemos todas las relaciones que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Teníamos, y hay una flechita para cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto en el diagrama en el primero, que está este triangulito, este rombo vacío, esta flecha que no tiene nada. Bien, si vamos acá, tenemos asociación, que es una flecha con una... sí, es una línea con una flecha. ¿Está bien? La asociación en general puede ser como direccional o no, o digamos, como puede tener flechita en los dos sentidos o flechita en un solo sentido, ¿sí? Si tiene flechita en los dos sentidos, o sea, que es una relación simétrica, en ese caso no le ponen flecha, es simplemente una línea, ¿está bien? Si es una relación como yo uso a Nacho, la flechita va en el sentido mío hacia Nacho, ¿está bien?
Después, tenemos el caso de herencia. La herencia se representa con una flechita llena, ¿sí? Por ejemplo, en el diagrama que teníamos acá, teníamos, esto lo sacamos de internet claramente, por eso está en inglés, pero dice payment y tiene cash, check y credit. O sea, esta flechita es, bueno, un tipo de pago es con tarjeta de crédito, otro tipo es en efectivo, ¿sí? Esta relación es de asociación, por ejemplo. El detalle de un pedido y un ítem, ¿sí? No es que el ítem pertenece al detalle del pedido, ¿sí? No hay una relación de agregación o de composición, no es tiene un. Es una relación de asociación, es un poco más débil, ¿sí? Lo mismo con el pedido y el cliente, ¿sí? O la orden y el cliente. Bien, después tenemos de implementación o realización, es lo mismo, ¿sí? Pero es básicamente la misma flechita que la herencia, pero punteada, ¿sí? Va desde el hijo hacia el padre, en los dos casos. Después tenemos dependencia, que es parecido a asociación, pero es con una flechita punteada. Estas dos van a ser raros que las usen, ¿sí? Pero dependencia es rarísimo que lo usen. Lo más probable es que quizás usen asociación. Después tenemos agregación y composición, ¿sí? Que la diferencia es, una tiene un rombo en blanco y otro un rombo oscuro. Si vamos al ejemplo tenemos una orden o un pedido, lo que sea, una compra, tiene detalles de compra o detalles de pedido, ¿sí? Entonces, el rombo está dentro de la que tiene. Por ejemplo, si represento un auto, este sería el auto y este sería las ruedas, ¿sí? Este sería un rombo oscuro, ¿sí? Porque sería composición. Básicamente eso, ¿sí? ¿Se entendieron más o menos las flechitas? Bueno, es importante que sepan de qué lado va el rombo, porque después Nacho se los corrige en el parcial. Yo no, porque siempre me olvido de qué lado va. Pero Nacho Yo soy muy que. es muy estricto con eso, así que apréndanlo. Con las multiplicidades, con todo. Bien, y después tenemos las multiplicidades, que es lo que decía Nacho, que son estos numeritos que están acá. Creo que lo tengo más adelante. Vamos a ver. No, no lo tengo. Bien. Básicamente, ¿qué representa? Representa de cuántos a cuántos es la relación. Por ejemplo, yo puedo decir que un pago, ¿sí?, está asociado a una orden, ¿sí? Pero una orden puede tener muchos pagos, ¿sí? O una orden tiene un solo cliente, pero un cliente puede tener 0 o más órdenes, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si representamos el Ciu Guaraní, un alumno puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos alumnos, ¿está bien? Entonces, en ese caso sería un asterisco y un asterisco, ¿sí? El asterisco quiere decir muchos. Entonces, si yo pongo un número, por ejemplo 1, 2 o lo que sea, n, quiere decir que la relación es a ese número. Por ejemplo, una orden tiene un detalle de orden solamente tiene una orden. Está relacionada con una sola orden. Si tengo 1, puntito a puntito, asterisco, quiere decir que una orden puede tener muchos detalles de orden, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá dudas? Ah, y las flechas, los que no tienen flecha ni nada, son solo líneas, tienen asociación igual. Sí, cuando son a los que tienen líneas pero no flechas. Sí, esa asociación.
y esa asociación y no necesariamente tiene una dirección. ¿Está bien? Hay veces que sí es una asociación y tiene una dirección. Pero en este caso, como es bidireccional, digamos, no es que uno tiene a otro o uno usa a otro, entonces no le pone explícito. Sí, igual es raro, o sea, generalmente hay que ponerle a todo, porque suele ser una relación unidireccional. Es raro encontrarlos con relaciones bidireccionales igual, pero sí, cuando es así, realmente uno pone la fecha. Creo que cuando se omite esa asociación por default. Pero bueno, y estas no tienen porque es herencia, y la herencia no tiene multiplicidades, perdón, tiene cabecita, pero no tiene multiplicidades porque es herencia. Sí. Bien. ¿Os saca dudas de esto? Sí. No, porque en definitiva es... no sé si lo que voy a decir es estrictamente correcto, pero en definitiva las relaciones de asociación, agregación, composición y dependencia son más entre instancias, ¿sí? La asociación de herencia o de implementación es más entre clases, ¿está bien? Entonces, la clase crédito o tarjeta de crédito es un caso particular de la clase pago, ¿sí? Pero es más entre clases, ¿está bien? No es entre las instancias. Por eso es que, esto tómenlo con pinzas porque lo estoy inventando en este momento, ¿no? Pero es más por ese lado. Entonces no es que vos podés decir, bueno, por cada tarjeta de crédito hay una, lo que sea. No, es más especificidad, ¿está bien? O sea, es un caso particular pero es eso. ¿Sí? ¿Más dudas? Bueno. Avanzamos. Bueno, este es de ejemplo. Tenemos... bueno, les voy a ir preguntando. ¿Cuál es la relación entre vehículo matriculado y moto? Herencia, bien. ¿Y cuál es entre vehículo matriculado y vehículo? Bien. ¿Y entre vehículo y reparable? ¿Cuál? Implementación, bien. Por eso tiene línea punteada. Y además, acá dice que es una interfaz. Y entre vehículo matriculado y matrícula, composición. ¿Y por qué no es una agregación? Porque tiene sí o sí una. ¿Cómo? Tiene sí o sí una. No tiene sentido la matrícula sin el vehículo. Exacto. No tiene sentido la matrícula sin el vehículo matriculado. O sea, no voy a hacer una patente de un auto que no existe. ¿Está bien? No tiene ningún sentido. Pero la relación, si se fijan, es con vehículo matriculado, no con vehículo. Porque un vehículo no necesariamente tiene una matrícula, ¿sí? Y es 1 a 1, porque por cada matrícula hay un vehículo matriculado y por cada vehículo matriculado hay una matrícula, ¿sí? Bien. Y accesorio y auto, ¿cuál es la relación? ¿Cuál? Agregación. ¿Por qué es agregación y no matrícula? Y no composición. Puede vivir sin la otra. ¿Cómo? Puede vivir sin la otra. Porque uno puede vivir sin la otra. Por ejemplo, el accesorio, si bien está dentro de un auto, o sea, un auto tiene un accesorio, puede vivir sin necesidad, independientemente del auto. También yo puedo vender un accesorio sin un auto. Y bueno, y por cada accesorio, ¿cuántos autos puede haber? 0 o 1. Por eso acá dice 0,1. Y por cada auto, ¿cuántos accesorios puede haber? Puede haber un montón. ¿Está bien? O sea, puede haber de 0 a la cantidad que quiera. Bien. Bueno, después si quieren pueden ver en el caso este, es un ejemplo para la clase, pero pueden ver después en detalle cuáles son los atributos de cada uno, si son privados, públicos, etc. ¿Hasta acá dudas? Bien, perfecto. Ahora tenemos diagramas de secuencia. Habíamos dicho que los diagramas de clase
me permitían representar, era un diagrama estático, ¿sí? O sea, yo le sacaba una foto a la relación entre las clases. Este es un diagrama dinámico. Lo que me permite representar es cómo interactúan esas clases, ¿sí? Entonces, viendo por ejemplo, en este ejemplo, ahora vamos a ir viendo en detalle como en el otro, pero tenemos, cada una de estas son clases, ¿sí? O entidades. El diagrama de secuencia en general también se usa para cosas más grandes, para relaciones entre servicios en diagramas más de arquitectura o de otro tipo de componentes. ¿Está bien? Pero en nuestro caso, que vamos a hacer un diagrama de secuencia para un sistema que van a implementar ustedes usando programación orientada a objetos, cada uno de estos van a ser los nombres de las clases, ¿sí? Y las flechitas estas van a representar llamadas a métodos. Las flechitas que vuelven, punteadas, van a representar la respuesta de esas llamadas, ¿sí? Y bueno, principalmente eso. ¿Hasta acá dudas? Bien. Pasamos al siguiente. Entonces tenemos objetos, cada participante se representa con un rectángulo en la parte superior del diagrama, que era lo que vimos recién, ¿sí? No hay un rectángulo, pero es el nombre de cada objeto va arriba, ¿sí? Después, la línea de vida es es esta línea punteada que está acá, ¿sí? Las líneas punteadas estas son las líneas de vida de cada uno de esos objetos. Por ejemplo, si se destruye un objeto, debería cortarse, por ejemplo, ¿no? Igualmente, en general, la línea de vida esta va hasta el final, ¿sí? En todos los casos, no importa. Hay muchos detalles que están en este diagrama que después no es tan estricto. Pero en definitiva, la línea de vida de cada objeto es una línea punteada vertical que va abajo de cada nombre, ¿sí? O de cada rectángulo. Después tenemos la acción, que es un rectángulo sobre su línea de vida. Por ejemplo, acá tengo un administrador que interactúa con un software, ¿sí? Entonces, desde que llama a este método que hace esta llamada hasta que vuelve acá, ¿sí? Todo este tiempo está lo que yo quiero representar. Es cuando está interactuando el administrador. Pero, bueno, acá no está representado, esto está mal, pero cuando interactúa acá con esto que pone que es una base de datos, que viene el software a leer de acá de esta base de datos, el rectángulo debería ir desde esta flecha hasta esta flecha, que es hasta cuando lo devuelve, ¿sí? Ahora igual vamos a ver más ejemplos. Y después tenemos los mensajes o eventos que se representan con flechas, con estas flechas. ¿Está bien? En este tipo de diagramas, el tiempo se representa de forma vertical, ¿sí? O sea, a medida que bajo, va pasando el tiempo, ¿sí? Cuando decimos tiempo, no es que lo medimos en unidades de segundo ni nada, no es como en un diagrama de física. No, es simplemente saber que avanza el tiempo, no importa cuánto, ¿sí? ¿Hasta acá dudas de esto? Perfecto. Creo que tengo acá algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo acá una persona, se ve bastante choto, me parece, en la proyección, pero bueno, traten de imaginárselo. Una persona que está tratando de sacar plata de un cajero automático, ¿sí? Entonces, lo primero que hace, el primer evento que es como una llamada a un método, que es inserto la tarjeta, ¿sí? Cuando inserta la tarjeta, la máquina, el cajero automático, llama a el servidor del banco para verificar la tarjeta. ¿Está bien? Hay una flechita que vuelve, que es
acá lo que dice es como, hay como un recuadro que dice como que son dos caminos alternativos. Uno es que la tarjeta se devuelve correctamente y otra es que no. Pero en definitiva, este rectángulo, esto lo pueden representar como ustedes quieren. Después lo van a poder ver probablemente más en detalle en el PDF. No se preocupen ahora, pero cuando tienen un if, lo que pueden hacer es hacer directamente dos diagramas distintos, uno para cada caso, uno para el caso feliz y otro para el otro, o pueden hacer algo de este estilo, que tienen un rectángulo y ponen, bueno, si pasa esto, y si pasa lo otro, no, lo otro, ¿sí? Pero dividido con una línea punteada y un rectángulo, lo que sea, ¿sí? Pero en definitiva, acá le devuelve a la llamada esta, que era verificar la tarjeta, le devuelve, ok, la tarjeta está OK. Fíjense que acá hay una línea punteada. Y le llama y le pide al usuario que ingrese el PIN. El usuario le devuelve el PIN y en la máquina, el cajero automático, llama de vuelta al servidor del banco para verificar el PIN. Fíjense que todo eso son flechitas. Y fíjense que a medida que voy bajando en este sentido, va avanzando el tiempo. O sea, son todas llamadas consecutivas. Pero básicamente esa es la lógica detrás de los diagramas de secuencia. Perdón, ¿qué significaba que la línea esté punteada? ¿Te referís a esta o te referís a esta? No, la de... Esta es que es una respuesta a la flechita anterior, ¿sí? Básicamente, acá el cajero automático llama al banco para verificar la tarjeta. Y la respuesta del banco es tarjeta OK. O sea, verificó la tarjeta, es la respuesta, no es la llamada. Por ejemplo, si yo estoy representando, tengo un sistema, no sé, que estoy representando un juego y el jugador llama, no sé, hay una clase de juego que llama a jugador moverse, ¿sí? Voy a representar una flechita que va desde juego hacia jugador, que dice moverse, y la respuesta la voy a representar con unas flechitas con líneas punteadas. ¿Sí? ¿Ves la respuesta a las llamadas? Cada flechita no punteada es una llamada, cada flechita punteada es la respuesta. ¿Sí? Bien, más dudas. Acá solo está representado en los objetos de la interfaz, ¿no? Se representan en las flechitas, es decir, los que son públicos. Sí, o sea, generalmente lo que me interesa representar acá es cómo interactúan las distintas entidades. Entonces, para representar eso, generalmente represento los métodos públicos. Puede haber casos que yo quiera representar métodos privados. Lo que hago acá es una flechita que va hacia sí mismo y que diga, no sé, método auxiliar o lo que sea. Pero en general trato de representar métodos públicos, porque es la interacción entre entidades. ¿Más dudas? Bueno, avanzo. Creo que tengo otro ejemplo. Sí. No, yo me estoy muriendo de calor. Bueno, este es como si fuera un juego que tengo un jugador y un controlador vista. Nada, imagínense que estas son clases. Entonces, el jugador hace clic en una casilla, llama un método. Cuando hace clic, el controlador vista llama a un método de la clase esta, modelo juego, que dice atacar casilla. Y le devuelve con líneas punteadas posición inválida. Por ejemplo, ¿no? Le podría devolver posición válida. Cuando le devuelve posición inválida, el controlador vista le devuelve al jugador indicar error. ¿Sí? Entonces, el jugador vuelve a intentar y llama al controlador vista y cliquea otra casilla. El controlador vista llama al modelo juego otra vez atacar casilla. ¿Sí? Y el modelo juego llama enviar actualización al cliente online. Que imagínense que es como otra clase. Pero todos estos son llamadas a métodos. ¿Sí? Y la respuesta, fíjense que del modelo local al controlador vista, que es el estado del tablero,
recién la devuelve una vez que se resolvió todo esto. O sea, que el cliente online llamó al servidor, el servidor devolvió el estado actualizado, el cliente online le devuelve el estado actualizado y el modelo juego devuelve el estado actualizado al controlador vista. ¿Sí? Bien. ¿Más dudas de esto? Bien, este es un ejemplo del TPP de Nacho, que probablemente Nacho lo pueda explicar mejor, pero básicamente es muy parecido a lo que vimos recién. No, en este caso igual era para demostrar que, tipo, si bien es un diagrama de secuencia, porque obviamente está basado en un diagrama de secuencia, no respetamos mucho del diagrama de secuencia porque tipo, metemos cosas que no son propias de UML, pero se entiende, o sea, la idea era demostrar. Es un caso como decir, mira, si te sirve para mostrar lo que querés reflejar, lo puedes hacer, y obviamente que usamos el template de un diagrama de secuencia porque era justamente lo que nosotros queríamos representar temporalidad, entonces como que justamente para eso nos servía bárbaro. Pero está súper simplificado porque ni siquiera es un diagrama referido a clases, porque no hay clases, esto es tipo una aplicación de celular y esto es un servidor, o sea que ni siquiera hay clases, pero bueno, sirve para lo mismo. Y tampoco, por ejemplo, no hacemos estrictamente los diagramas de secuencia, generalmente acá encontramos llamadas a funciones con los parámetros, acá simplemente son acciones tipo escanear un QR, ¿no? Por ejemplo. Entonces no es el diagrama más purista, pero como para entender que siguiendo las convenciones más o menos se logra algo demostrable y más o menos usando las bases de UML. Pero es un poco eso el criterio. Bien, con esto, en la última diapo, así que terminaría la teórica.